dice por Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando Pablo de sus necesidades materiales. Han suplido los hermanos de otros lugares. Pero él expresa, estoy contento cuando tengo mucho. Y también cuando tengo poco estoy muy contento. Entonces él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Amados hermanos, en el lugar que Dios quiere estamos agradecidos con Él por esta bondad siempre grande de recogernos, de permitir que nos quedemos unos cuantos minutos cerca de su palabra, que naturalmente meditemos en ella y que guardemos en el corazón algo de ella también. Gracias al Señor por ser tan bueno con nosotros, por manifestarse continuamente en medio de nuestras dificultades. Oremos, hermanos, para darle a Dios toda la alabanza y la súplica necesaria. Inclinemos nuestro rostro, pero sobre todo nuestro corazón. Dios amado, Padre bendito, gracias por darnos este día, siempre la oportunidad de acercarnos a ti a través del estudio de tu palabra. Sabemos que los hermanos lo han hecho más antes, sin duda, han orado también. Pero este momento es un poco diferente porque estamos todos aquí pensando en lo que tu palabra dice. Para nosotros es una bendición muy especial. A todos los que hemos llegado, lo hemos hecho con el interés grande de que tú vas a decirnos algo que va a ayudarnos en la vida nuestra, en la que nos resta para encontrarnos contigo. Así que nuestro buen Dios recibe todo lo que hacemos en esta hora. Los himnos lo cantamos al final, tú sabes cuál es la razón, pero aunque sea al final, Señor, esperamos que tú los puedas recibir, porque en ella también manifestamos la gratitud, el amor, la esperanza que tenemos en ti. Gracias, Dios amado, por llamar a este minuto a los hermanos para decirles que ya iniciamos esta labor y que nos queda nomás estar atentos a responder algunas preguntas que se suelen dar en el transcurso del estudio y cualquier otra cosa que pueda contribuir para la gloria de tu bendito nombre, pues danos la oportunidad de entenderla. Señor amado, en tus manos preciosas, pues, este tiempo de ver en tu palabra tus bendiciones. Por el bendito nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Estudiaremos estos 2 días el libro de Nahum, el profeta menor, como hemos hablado, que así le llaman los hombres. Vamos a iniciar en esta tarde hablando algunas generalidades de la ciudad donde Nahum tiene que llevar su mensaje. Tal vez ustedes tienen en mente que Jonás no quería ir a predicar a ese lugar, porque él se formó en el corazón la idea de que Dios era muy misericordioso. Y él decía, yo voy a decir a la gente que Dios la va a castigar y la gente se va a arrepentir y Dios lo va a aceptar. Al menos pues es lo que vemos en el libro de Jonás. Y que por 40 días entró a Nínive, ciudad grande, en aquel tiempo inclusive, muy grande. Tenía, dice la Biblia, 3 días de camino. Y si imagínese usted que un día se caminan 20 kilómetros y en 3 días son 60 y caminar todo eso a pie. Era grandísima esa ciudad en aquel entonces de Jonás, que fue antes de Nahum a predicar a Nínive.
Bueno, ¿y qué pasó con el arrepentimiento de Nínive? Pues porque Dios está anunciando por Nahum que la va a destruir nuevamente. Es fácil de entender, hermanos. Los que se arrepintieron no se arrepintieron por su nación. Los que se arrepintieron lo hicieron por su propia cuenta, por su propia necesidad, para su propio beneficio. Si no pudieran ayudar a las gentes que viniesen después de ellos, si esta gente se entregaba al pecado. Como decía, si usted ha leído el libro de Jonás, dice que el rey ordenó que aún los bueyes, es bien compendioso esta situación, pero dice que aún a los bueyes, a los animales del campo, a los caballos, quizás a los buches, quizás a los perros, quizás a la gallina, no les dieron de comer. Porque entendió él el mensaje y dijo que era bueno para Nínive, y los ninivitas tomaron en serio la palabra de Dios y ellos lograron por aquel entonces que la ira de Dios se calmara. Y sucedió como dice la palabra, que la misericordia de Dios es grande sobre las personas, pero que también podemos estudiar que esta cuestión de relacionarse con el Señor es muy individual. Nadie tiene que ver nada con nuestro corazón, a menos en el sentido de llevarlo en oración, pero eso somos nosotros, no son ellos. Y qué bueno para nosotros entender siempre que cómo es el plan de Dios y por qué es así. Claro, es la misericordia y el plan de Dios hacerlo así, hermanos. Nínive fue perdonada en la predicación de Jonás, pero fue unos 100 años antes, por lo menos, que Nahum llegara. Ya no había ni uno de seguro de estos que estaban cuando Jonás predicó. Y Nahum lleva un mensaje muy aterrador. Dios nunca va a olvidar lo que los hombres han hecho a los hijos de él. En este caso particular, Dios no olvida lo que las naciones han hecho a Israel. Dios no lo ha olvidado. Y a esos pueblos Dios los va a sentenciar. Estamos viendo en la palabra esta determinación del Señor con las gentes que han querido, hermanos, dañar el Evangelio. Van a recibir su recompensa especial. No estamos contentos por eso, pero Dios así lo dice. No somos nosotros, es el Señor el que va a tomar esa forma de hacerle sentir a los hombres que su palabra era la verdad y que por lo tanto teníamos los humanos que sujetarnos a esa verdad. Esta es una profecía, dice el versículo 1 de Nahum, sobre Nínive. Todavía no es el momento, pero sí está advertida esa nación o esa ciudad, esa capital. Nínive es la capital de Siria para el evento final posiblemente que Dios traerá. Versículo 1, vamos a leer el capítulo 1 de Nahum. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. ¿Sí? Porque es así él, no lo sabemos, pero él así dice que es. Es celoso y es vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes también delante de él
Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas, se parten las peñas, dice el Señor. Jehová es bueno, es vengador, pero su bondad es mucho más grande que esto. Es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Qué gracia más grande para nosotros, hermanos. Es bueno nuestro Dios, dice. Y en el día de la angustia nos va a socorrer cuando él sabe que el hombre confía en él. Si usted confía en el Señor, hermano, espere que también la bondad de Dios se manifieste para usted en el día de la angustia. Verso 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Hasta el final, quiere decir el Señor. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé sus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado pereció del todo. Este capítulo se compone de 2 mensajes, podemos decir. La profecía sobre Nínive y los versículos finales, un aliento para Israel también. Vamos a ver algunas cosas importantes en el pasado de Nínive. Sus ascendientes son los babilónicos, por eso no podemos esperar mucho de ellos. Y los babilónicos son descendientes de Nimrod, aquel idólatra, aquel que se quería burlar de Dios, levantando por su cuenta una torre hasta el cielo. Ahí en Génesis nosotros vemos este parentesco de los ninivitas. Y dice así, estoy diciendo que Nínive es capital de Siria. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Es el capítulo 10 de Génesis. Ya tenemos la idea de que en el libro de Génesis aparecen las generaciones. Ahí aparece desde Adán. Pero luego estamos viendo los parientes de Cus. Y dice en Génesis 10, versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, Nimrod. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné,
en la tierra de Sinar. 11. De esta tierra salió para Siria y edificó la capital de Siria, que se llamó Nínive, Rehoboth y Cala. Sucedió más o menos, cuando digo más o menos, ustedes pueden tener también apunte ahí de que no es exacto, una idea vaga. Pueden dar 25 años más lejos o 25 años más cerca. Pero los historiadores cuentan que estas ciudades mencionadas fueron fundadas en el 2525 a 2245. 2525 a 245, casi 300 años. Costaron estos lugares para que fuesen poblados, fuesen construidos sus edificios, fueran puestos en el contorno de toda la tierra. Fue fundada Nínive cerca del río Tigris, tomando el mapa mundi así frente de nosotros y buscando de sur a norte o de norte a sur, está al lado derecho. Si lo vemos de norte a sur, en el mapa a la orilla del Tigris está al lado derecho. Ellos construyeron un templo hermoso, por supuesto, a la diosa Istar. Istar, I-S-H-T-A-R. Es conocida esta diosa también como diosa de los babilónicos, pero estamos hablando que en cuanto a religión era lo mismo y en cuanto a maldad. Salmanasar construyó un palacio, ya podemos decir con toda la riqueza que había podido recoger de todos los pueblos que conquistaba. Históricamente podemos informarnos de cómo eran esas ciudades antiguas, hermanos. Increíble, en verdad. Tanta riqueza que ellos ponían en sus muros, en sus altares, en sus edificios. Y Nínive, pues, no fue la excepción. Fue un pueblo muy guerrero y muy fuerte, muy victorioso en eso, que su capital fue embellecida, según los historiadores, con el material conquistado, con el oro, la plata, las piedras preciosas que despojaban a sus enemigos. Con eso ellos embellecieron su capital. Tuvo algo de bueno Nínive en esos días. Había en él un centro literario y, de hecho, como podemos entender, algo ayudan las letras a las personas. Por eso aplaudimos esa actividad de Siria de tener un centro con muchos libros. Pero Siria, en el capítulo 3 de Nahum mismo, el versículo, Dios la llama: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del mal. Cuando los sirios llegaban a un pueblo y lo conquistaban y ganaban la guerra, ellos sacaban los ojos a los muertos, sacaban la lengua también, cortaban su nariz, cortaban sus orejas,
Sin duda por eso el Señor le llama así, ciudad sanguinaria, porque fueron crueles con sus víctimas, no tuvieron piedad de hacer tantas atrocidades en los humanos a los que ellos conquistaban. Llegó un rey llamado Asurbanapil, Asur. Este es el ancestro de esto, Sirio, Asur. Asurbanapil se dedicaba a hacer pedazos también con su ejército a estas personas que eran vencidas, y el placer de él era hacer promontorios de las cabezas de los caídos en batalla. Pero la Biblia enseña que estos asirios se llevaron para su lugar a la parte norte o al reino del norte de Israel. Como hemos visto en otras oportunidades, que Jeroboam dividió la nación en dos partes, que él se quedó con la parte del norte y Judá con Benjamín en la parte sur. Y la parte del norte fue más idólatra que la parte del sur. Por eso los de la parte norte fueron destruidos muchos años antes de la parte sur. Pero quien se llevó a los judíos fueron los asirios, y sin duda, hermanos, ellos practicaron con los judíos estas crueldades de las que hemos hablado. Dice en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 15, verso 29, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Esta parte de Neftalí estaba en el norte del territorio de Israel, y entraron por la parte norte. Sin duda era más fácil, había más caminos, pero allí comenzó el rey de Sirio a conquistar y a destruir también este pueblo que era parte de Israel, sin ninguna duda, aunque eran lo que eran. En el capítulo 17 del mismo libro de Segundo Reyes, dice en el versículo 3, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, hablando del rey de Israel, y Oseas fue hecho su siervo, el rey Oseas, de la parte norte de Israel, y le pagaba tributo. Versículo 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país de Israel, podemos decir, de esa parte dividida en la norte, y sitió a Samaria, que era la capital del reino de Israel, del reino norte de Israel. Y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. Mientras estaban allí apostados adentro y afuera, seguramente ellos cometieron muchas crueldades con los judíos, y esto es lo que no ha olvidado Dios, ni tampoco lo va a olvidar. Aunque los israelitas fueron tan rebeldes y este pueblo del norte tan idólatra, pero con todo y eso estaban ellos bajo la mano de Dios. Su misericordia en alguna forma, quizá poca, la compartían, pero Dios no olvidó que había prometido a Abraham que iba a dar a estos pueblos su protección. Así que por eso, hermanos, se dio esto, pero en la mente de Dios no pasó. Versículo 6 del que estábamos leyendo, del capítulo que comenzamos a leer, dice en el 6,
leímos el 5 nomás, en el año 9 de Oseas, el rey del norte, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel captivo a Asiria. En el reinado de Oseas, Dios se llevó para Asiria el pueblo del norte, con el que podemos decir culminaron los recuerdos de esas 10 tribus. De ahí no se menciona más qué pasó con las tribus. Posiblemente algunos vinieron, pero así como decimos personalmente, era el final, fue el final para las 10 tribus históricamente hablando. Y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Al decir ciudades de los medos es el mismo lugar de Medio Persia, el segundo imperio que destruyó a Babilonia, pero son vecinos, todos ellos son vecinos. Versículo 9 del capítulo 18. Ahora es en el capítulo 18 lo que nos dice la palabra para entender algunos aspectos de la historia de Israel y sobre todo de su pecado y de las consecuencias de él con los pueblos que lo maltrataron. En el 4º año del rey Ezequías, este era el rey del sur, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Dios cuenta esto para que nosotros podamos tener muy claro el tiempo. Ezequías era rey cuando quitaron de la tierra a lo que se llamaba Israel en sí, pero solo eran 10 tribus. Bien, comenzando nuevamente. En el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Oseas es el rey de Israel. Subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Sin duda, esto fue, hermanos, lo que profetizó Isaías, porque Isaías fue antes de Nahum, sobre estas tierras que destruyeron en misericordia a muchos pueblos, pero que Dios está molestado porque destruyeron también a su pueblo. Y eso lo dijo muy antes, hermanos, Isaías. Isaías se fue inclusive antes de Nahum. Antes de Jonás, quiero decir. Jonás fue antes de Nahum. Isaías 10:5 dice de Asiria. Con el profeta Isaías, está hablando Dios lo que hará a Asiria. Este es un llamado, hermanos, amigos, para todos nosotros. Y lo que podemos aprender nosotros de estas historias que estamos leyendo en la palabra es que Dios no miente. Es que Dios sabe todo. Es que Dios ha preparado todo para la humanidad. Y en ese sentido también, estimados amigos, nosotros debemos de aprender que la Biblia, en su infinito plan, también presentó la salvación que Dios haría a nosotros. Que Dios podía hacer a cada uno de los que viniésemos a vivir a esta tierra. Esto que estamos leyendo aparentemente no tiene muchas cosas que ver, pero sí podemos entender esa certeza de la palabra al hacer tantos anuncios que a su debido tiempo se cumplieron, pero que también
Debemos de recoger esa información de que Dios un día dijo a Eva que daría un hijo que destruiría la cabeza de Satanás. Ese personaje que se habló en Génesis capítulo 3, verso 15, se refería a Jesús. Así que hermanos, así que amigos, es una cosa tan importante que usted pueda oír la palabra, que pueda estudiarla, que la podamos ver así y entender que los anuncios de Dios son, serán y fueron tan perfectos para que el hombre no podamos decir, ¿y cómo fue eso pues? ¿Y de dónde vino eso? No. Lo dijo con uno, lo dijo con otro, y ya sabemos qué ha pasado con estos pueblos. Entonces Isaías profetizó de Asiria y dice en el versículo 5 del capítulo 10, oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Isaías 30:31. Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Lo mismo sucedió con Babel, hermanos. O Babilonia. Babel y Babilonia es la misma cosa. Dios le dijo a Babilonia que se iba a vengar de ellos porque habían hecho crueldades también con la nación o la porción de Judá. En el capítulo 24 este profeta grande dice verso 2, hijo de hombre, escribe la fecha de este día. Oye, el rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Hoy que los judíos son sitiados por Israel, apunta todo esto. Ezequiel fue llevado a Babilonia cautivo en el año 606 antes de Jesucristo. Y Babilonia conquistó a Israel en el año 586. Quiere decir que fue llevado Ezequiel 20 años antes, aproximadamente, como decimos, ¿verdad? Fue llevado unos 20 años antes al reino de Babilonia. Y ahí le dijo Dios, mira, escribe esto porque va a pasar esto, hay esto. Versículo 6. Pues así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangre, refiriéndose a Babilonia, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Entendemos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Dios con estas palabras? Con la herrumbre de Babilonia que no ha sido quitada. Por sus piezas. Por sus piezas sácalas, sin echar suerte sobre ella. Versículo 7. Porque su sangre está en medio de ella, la sangre de Israel. Sobre una piedra lisada la ha derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Por tanto, así he dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera. Ya sabe que es la hoguera, desde luego usted, ¿verdad? Pero es un lugar donde se queman las cosas. Y también a Filistia. Jeremías habló de Filistia. Aún todavía está dañando a Israel. Y dice en el capítulo 47 de este profeta, en el verso 3-4, estas palabras. Por el sonido de los cascos de sus caballos,
por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía. Porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. No es broma, hermanos. No es broma. Cuando el capítulo 25 de San Mateo dice que serán echados los que no se quisieron arrepentir al fuego eterno, preparado, dice San Mateo, para el diablo y sus ángeles. Los judíos y gentiles que han rechazado a Jesús, también la Biblia dice que serán tirados por siempre en un lugar de pena, condenación. Por eso estamos predicando diariamente. Por eso lo hacemos en los lugares donde hay oportunidad. Porque Dios quiere que la gente no se vaya al infierno. Dios está deseoso de que hombres y mujeres, ricos y pobres, negros y blancos, chiquitos y grandes, la condición humana que hay en el hombre, Dios no quiere que ninguno, hermanos, se vaya al lago de fuego. Y esa es la razón de tanta predicación que Dios tiene en estos días por todos lados. Una falsa, desde luego, pero que Dios enseña que el hombre puede aprender la verdad. Sabemos que mucha gente se queja y mucha gente dice, bueno, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen esto. ¿Y quién dice la verdad? Y ellos se quieren quedar al centro como ignorando todas estas cosas. Es cierto, le hemos platicado, no amplia, pero algo de esta persistente enseñanza diabólica para dejar el evangelio a un lado. Sin embargo, pese a todo eso, y pese a que las personas nunca han ido a la escuela, pese a que las personas no saben, como dice el dicho, ni la O que es redonda, pese a todas esas situaciones difíciles, Dios les lleva la verdad a las personas. Dios nos ha traído la verdad a nosotros. Y por eso es que la disfrutamos así. Así es que no hay culpa de parte de Dios. Somos los personajes que hemos venido aquí a esta tierra a recibir o a rechazar ese evangelio precioso que Dios nos ha dado para nuestra salvación. Hermanos, estamos estudiando que muchas cosas que los hombres pasaron por ignorancia, Dios nos las pasó. Y lo que quiero decir otra vez es que Dios tiene su plan perfecto. Y lo que Él dijo, eso tiene que darse, hermanos. Terminó la potencia de Siria. ¿Cómo sucedió esto, hermanos? Si eran, yo dije al principio que eran ciudad guerrera. Ciudad que se enriqueció con los enemigos que destruyeron. Se fortificó Siria, hermanos. Pero de repente, el Tigris, que así estaba a la orilla de su ciudad, se desbordó, destruyó la muralla. Los enemigos se aprovecharon para hacerle también destrucción. Eran poderosos. Y como ningún hombre podía destruirles, Dios les mandó a abrir un portón en sus fortalezas. Y así comenzó la debacle de esta potente nación. Esto lo dijo el Señor, oiga. También por Isaías, en el capítulo 31, en el verso 8. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón. Está diciendo que no, el hombre no podrá destruirla, ¿eh? Lastimosamente ellos no aprendieron nunca.
y la consumirá espada no de hombre. ¿Cómo es eso, hermanos? Pero en el historial de Siria no se menciona esto. El Tigris se desbordó, hizo un hueco en sus murallas. Los enemigos que estaban ansiosos de hacerle daño penetraron y Siria comenzó a desaparecer. Dice, no de hombres se huirá de la presencia de la espada y sus jóvenes serán tributarios. Los van a hacer captivos también. Bien, hermanos, ¿cuántas cosas más hay en la palabra de Dios para nosotros como seres humanos? No podemos, como seres humanos racionables, decirle no a Dios. Y por eso dice en la carta a los Hebreos, de una o de dos maneras, Dios sí le hablaba al hombre. No ha sido el hombre, sino que Dios. Dios sí le hablaba al hombre. Y en estos últimos días, dice ese capítulo, ese versículo, y en estos últimos días, Dios ha hablado por su Hijo. ¿Qué más quiere la humanidad? Cuando Dios Hijo está diciendo a los hombres su voluntad. Veíamos en este espacio de estudio que cuando Cristo lo enterraron, cuando murió en esos momentos de la crucifixión, que hubo terremotos, que hubo oscurecimiento del sol, que la tierra se abrió, que las piedras se partieron, que resucitaron muertos. Y el centurión dijo, ¿recuerdan ustedes que lo leímos? San Mateo 27. El centurión dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Hemos estudiado a Salomón y decía que la reina de Sabá le dijo a él, yo no creía lo que me decía, pero hoy estoy convencida de lo que me contaron fue solamente una parte y ni tan siquiera llegó a la mitad. Pero ¿cómo es que la reina de Sabá puede entender que está frente a sus ojos un hombre sabio? ¿Por qué? ¿Por qué ella está tomando esta determinación de expresarle esto a Salomón? Pero porque hoy en día, hermanos, los hombres no pueden entender lo que Jesús dijo para nosotros. ¿Por qué? Si ha habido tanta oportunidad, si hay tanta forma de descubrirlo. Y muchos de los hombres lo han querido juntamente con muchas mujeres y jóvenes. No. Lo que necesitamos por hoy día es saber que vinimos a esta tierra comprometidos con el pecado. Cuando dimos en el primer grito en nuestra cuna, los que tuvieron cuna, y si no los que donde nacimos, los que pudieron nacer debajo de un árbol, o los que nacieron en una mansión, cuando dieron su primer grito, que dicen que es un señal de los pulmones comienzan a respirar afuera del vientre. Cuando eso sucedió, hermanos, mucho antes, esta criatura, mucho antes eso que somos nosotros también, estábamos comprometidos con el pecado. Eso lo dice la Biblia. Pero también dice el evangelista Juan en su capítulo 2, en su capítulo 1, perdón,
que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oye, también se dicen estas cosas, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y este mismo evangelista está escribiendo en su primera carta, diciendo que estas cosas se escribieron para que creáis y para que creyendo en Jesús tengamos vida eterna. Primera de Juan 5:13. Así que, amigos, Dios nos abrió la oportunidad para también ser salvos. Acuérdense que ayer leíamos que pecamos con el alma. Es el alma en que manchamos nosotros. Y esa alma manchada no puede tener ninguna comunicación con el Señor. La gente dice que sí. La gente habla muchas cosas, hermanos. Pero la verdad es lo que dice la Biblia. Y si no hemos arreglado el pecado con Jesucristo y nos morimos en esas situaciones de enemistad, vamos a un lugar de condenación. Dios no quiere que nadie perezca, dice. Dios retarda su promesa. Porque algunos están diciendo, ya Dios que viene, ya Dios que va a venir. Y miren, se ha venido. Y dice Pedro, no, es que Dios retarda su promesa. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor nos bendiga. Y Dios vea que nosotros como seres humanos sí queremos honrarle a Él. Oremos, amados. Dios, también hemos concluido esta jornada. Y para nosotros es una satisfacción muy grande poder aprender siempre lo que tu palabra nos dice. No estamos, oh Señor, confiados en lo que prometen los gobernantes o en sí lo que prometen nuestros seres queridos. Cada uno de nosotros debe de confiar totalmente en ti. Todos, Señor, como hijos en ti, como padres en ti, como esposas en ti, como esposos en ti. Porque es el único ser que nos va a sacar de tantas dificultades. Vemos también en el capítulo 1 de este Nahum, qué cosas hará, dice el Señor, con los que en Él confían. En la angustia nos librará. Así que, Dios bendito, gracias por tu palabra. Permítenos que nos acojamos cada día más a ella. Ayúdanos para que nuestra memoria pueda grabar mucho de ella. Para que nuestra mente pueda discernir, oh Señor, los conceptos que tú quieres. Ayúdanos a que cada día aumentemos, oh Señor, esta bendición de haberte conocido. Esa alegría de gozar de la redención en esta tierra. Y naturalmente necesitamos que nos ayudes a que esa libertad de ser salvos la podamos en alguna forma demostrar. Cuídanos siempre, mi amado Dios. Derrama, oh Dios, en lo que hay necesidad de derramar tu bendición. Si es en los pies, porque algún dedo nos duele. Si es en las rodillas, porque ahí están también molestando la artritis. Si es en el estómago, porque hay ahí gastritis. Si es en el corazón, porque hay falla de él.
Si es en los riñones porque hay insuficiencia, si es en los intestinos porque están, donde sea, Padre. Si es en los ojos, si es en los oídos, a donde sea el mal. Esperamos que tú derrames la bendición sobre cada uno de tus hijos. Ayúdanos a sentirnos cada día mejor en tu presencia. Provéenos, oh Dios, siempre un tiempo especial cada día para estudiarte de ti. Dios amado, por tu precioso Hijo que le estamos en tu casa. Amén.